La gente de la montaña olvidada del pueblo de San Jerónimo Hidalgo, municipio de Tutotepec, una vez más fue testigo de acontecimientos increíbles. Anteriormente había que caminar por horas para llegar a este pueblo, pero todo eso llegaba a su fin, con la nueva carretera que el gobierno federal les prometió a los indígenas, y que luego por suerte les cumplió. Aunque en esa época no todo eran buenas noticias. Algo raro estaba por ocurrir en aquella impresionante montaña Otomí, lugar del que surgieron muchos relatos impresionantes como la Cueva del Diablo, la Montaña del Nahual, las Brujas de Cerro Negro y un sinfín de eventos que para nada son cuentos. De esto que narraré, corría el mes de marzo del año 1998. Como mi madre es originaria de ese pueblo, le gustaba contarme a detalle todo eso. Este lugar se encontraba a pocos kilómetros colindando con el estado de Veracruz, y se alcanzaba a apreciar el pueblo de La Llave, un lugar con presencia de nahuales. En cierto mes de enero, llegaron las maquinarias del gobierno y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a comenzar a desgajar la Montaña del Diablo. Esto para abrir paso a la prometedora carretera local que uniría a varios pueblos. Pero, desde un principio, se toparon con varios problemas, como por ejemplo las tenebrosas y colosales barrancas de más de 100 metros de profundidad, en donde perdería la vida mi primo años después. No cabía duda que el famoso ser innombrable, mejor conocido como el Diablo, no dejaría construir esta obra tan fácilmente. Los hermanos y primos de mi madre trabajaron en la construcción de la carretera, siendo ayudantes de albañil. Por ser gente del pueblo y conocedora de la zona, eran de gran utilidad. Después de meses y varios kilómetros por entre las montañas, por fin se logró unir a diferentes pueblos, y en 2 años se terminó por completo la famosa carretera, y solo quedaba faltando su inauguración. Estaban a solo 2 días de estrenarla, pero el destino se ensañaba con ese humilde pueblo de todas las maneras posibles. Una noche, por cierto, muy lluviosa y fría, como a las 3 de la madrugada, se escuchó a lo lejos como cuando caen los truenos y rayos en una tormenta. Y este estruendo se oyó por las barracas que allí existen, pero por miedo ningún campesino quiso investigar a esas horas. A la mañana siguiente el pueblo no lo podía creer. El día de estreno de la carretera, una parte de ella se había venido abajo. Un tramo enorme de unos 50 metros había colapsado y se lo había tragado el abismo de esas montañas. La gente estaba triste, porque ahora tendrían que subir por una montaña de unos 2000 metros de altura para rodear tan solo ese tramo desgajado y así cruzar hacia la parte antes mencionada. Los ingenieros mejor desviaron la carretera por otro punto más accesible y en menos de 6 meses, de nuevo ya estaba lista, pero por increíble que les parezca, esta se volvió a caer de nuevo. Esto ya no era bueno, decían los indígenas más viejos, y comenzaron los rumores de que el innombrable dueño del bosque y la montaña, conocido como el Diablo, no permitiría profanar su territorio. De nueva cuenta se volvió a desviar y cada vez se adentraban más en la montaña que en lengua otomí se pronuncia Dengé, pero por tercera vez y en la madrugada se caía de nuevo. Así encontraban su carretera cada vez
los ingenieros y el director de obra del estado de Hidalgo, del cual omitiré el nombre. Ellos no creían en cosas extrañas y rumores, mucho menos en el embade, que en dialecto otomí significa compadre o el charro negro, a quien los indígenas temían y decían que era el dueño de la montaña. Una noche, antes de volver a entregar la obra terminada, el ingeniero optó por quedarse a dormir en cierta parte de la carretera, que era por donde regularmente se caía, cosa que los obreros o campesinos nunca hicieron por respeto al diablo. Pasaron las horas y cayó la oscura noche. El sueño venció al ingeniero, pero minutos antes de las 3 de la madrugada, este escuchó el galopar y el relinchar de un caballo. Nervioso tomó su lámpara y alumbró para ver de dónde venía ese ruido y buscar al dueño del mismo. Frente a él se paró un caballo negro como la noche, muy alto, y un jinete venía a estribo. Y éste le decía, de manera retadora: Nunca lograrás tener lo que no te pertenece, y menos en estas tierras ajenas. No busques lo que no has perdido, porque perderás más de lo que podrás ganar. El ingeniero se armó de valor y preguntó algo espantado: ¿Quién es usted y por qué me dice eso? El jinete le contesta: Yo soy el embade, el compadre amo y dueño de estos cerros, y ustedes no han dado el dote para poder hacer su voluntad. Quiero que lo hagas, y si lo haces, yo respetaré tu trabajo y permitiré usar mis tierras. El ingeniero entiende que el dote en esos pueblos es una ofrenda de cualquier tipo de cosas, y muy confundido pregunta: ¿el dote? Dice que quiere algo a cambio por dejarme terminar mi obra, ya que no sé por qué o por quién pasan estas cosas. El diablo contestó: Yo veo tu mente y sé que por ser estudiado y de carrera profesional, no creerás en ciertas cosas. Pero yo no pido mucho, y esto que quiero sí está a tu alcance. Así que si me ofrendas las almas de 5 niños y las dejas aquí, enterradas justo donde estoy parado, no volverá a pasar nada, y te aseguraré tu obra por muchos años más. Te lo prometo. Eso fue lo último que vio y escuchó el pobre ingeniero, ya que el compadre se fue alejando al lomo de su caballo para no volver a ser visto. El ingeniero, incrédulo de lo que vio esa noche, no prestó más atención y siguió de manera normal la obra hasta que pasaron los meses y los años, y por fin se pudo inaugurar la carretera en su totalidad. Pero mis tíos aseguraban que ellos, antes de medianoche, mejor se quedaban a dormir en pueblos vecinos por miedo a lo que muchos indígenas veían y escuchaban. Los campesinos aseguraban que veían a niños llorando caminando por la carretera a altas horas de la noche, pero que estos no tocaban el piso, flotaban. Esto ocurrió regularmente hasta que, después de muchos años, llevaron a un padre a bendecir ese tramo de carretera que era donde, por curiosidad, estaba enterrada o marcada una herradura enorme de algún caballo. Hay quien asegura que allí se postró el diablo, frente al ingeniero. Por eso la marca. Años después, la cuñada de mi madre le platicó que se perdieron del pueblo del 20
así se llama este lugar, varios niños y que a la fecha los han buscado por las montañas, sin éxito. ¿Será verdad o coincidencia? ¿Será que el diablo sí obtuvo el sacrificio humano de niños que tanto pedía? Pobres criaturas. Y esas prácticas de sacrificar almas en obras grandes a la fecha aún continúan, como en el Estadio Azteca de Ciudad de México y en muchas autopistas del país. Triste y real relato de los otomíes del estado de Hidalgo, mismo que mi madre me contó de allá de su infancia. Cuentan que los campesinos al día de hoy no caminan por esa carretera después de medianoche, porque se les aparecen las almas de los niños llorando por regresar a casa.